gusta este verso. Dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Amén, gloria a Dios. Una de las palabras que quiero tomar ahí es la palabra que no hay engaño. En el contexto de este verso, Jesús estaba juntando sus discípulos. Él estaba buscando y estaba yendo y estaba buscando para unir sus discípulos realmente y poder formar su equipo, podemos decir, para poder llevar a cabo su obra y lo que Dios ya le había encomendado. Dice la palabra que Jesús nos busca, Jesús nos conoce y Jesús nos llama. Tres cosas muy importantes que pasan en la vida de cada uno de nosotros: nos busca, nos conoce y nos llama. Pero cuando habla la palabra de que no hay engaño o un hombre sin engaño, esto quiere decir, o Jesús está hablando de lo verdadero que hay dentro de esa persona. Dice que cuando Jesús lo vio, dice que él dijo: en este hombre, este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y lo verdadero se define por la naturaleza de Dios. Se define por la palabra y la realidad alineada a la voluntad de Dios. Lo verdadero en un hombre, en una mujer, hoy en día, se va a hacer realidad cuando nuestra vida está alineada a la realidad de la voluntad de Dios. Cuando habla de la realidad, está hablando de lo que uno vive. Cuando lo que vivimos, que es la realidad, se alinea a la voluntad de Dios, eso es un camino que nos lleva a ser verdaderos. No solo lo que vivimos, cuando nuestra conducta se alinea a la voluntad de Dios, entonces nos vamos convirtiendo en un hombre o las mujeres en una mujer verdadera. Cuando nuestras acciones se alinean a la voluntad de Dios, sucede lo mismo. Nos estamos convirtiendo en un verdadero hombre, en una verdadera mujer. Se está convirtiendo las mujeres y los jóvenes en verdaderos jóvenes. Cuando nuestro carácter se alinea a la voluntad de Dios, cuando nuestros frutos se alinean a la voluntad de Dios, cuando nuestros hábitos están alineados a la voluntad de Dios, cuando nuestro estilo de vida se alinea a la voluntad de Dios, es cuando encontramos hombres, mujeres, jóvenes verdaderos. Fue lo que encontró Jesús ahí. Vio a Natanael, dice que Jesús lo vio desde lejos y dijo: este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Ahora, algo muy importante, y nos vamos a identificar todos con esto. Ustedes, cuando van a la tienda, ven los productos que van a comprar. Y hoy en día hay productos verdaderos y hay productos falsos. Usted va y compra unos tenis y hay tenis que son de marca verdaderos, pero también hay los falsos. Y usted ve, identifica el producto para llevárselo a casa y saber qué es lo que se va a poner y qué es lo que está comprando. Ya sea en comida o ya sea en ropa o ya sea en zapatos, en lo que uno ve, uno identifica si es verdadero o si es falso. Hoy es muy de moda lo verdadero y lo falso. Lo verdadero es más caro, lo falso es más barato. Y tú identificas de qué está hecho, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene o lo que tú buscas que tenga ese producto? Y en todas las áreas de nuestra vida nos identificamos con eso. Pues Jesús hace lo mismo. Jesús va a levantar un equipo y va a levantar una iglesia, y Jesús ve el corazón de las personas. Por eso, si tú estás hoy aquí, Jesús vio tu corazón. Él sabe, Él tiene una visión de tu corazón, de lo que hay ahí. Y Él sabe que puede ser transformado
Él sabe que puedes tener el poder para restaurarte, para sanarte, para liberarte. No es una casualidad que una persona llegue a una iglesia. El problema es cuando no se cree. El problema es cuando no se tiene fe. Pero cuando Dios llama a una persona o llega por cualquier causa que sea, es porque Dios tiene un propósito con esa persona. Como con Natanael, fue parte del equipo de Dios. Ahora, esto es muy importante cuando lo que nosotros vivimos, nuestra conducta, nuestras acciones y todo lo que hacemos se alinean a la voluntad de Dios, porque de ahí es de donde resulta realmente una vida abundante para esa persona. De ahí es donde resulta la integridad de ese hombre, de esa mujer o de ese joven. De ahí es donde resulta que esa persona anda caminando en luz, no tropieza. Siempre donde va, camina y hay una puerta que se abre. Es Dios que va delante de él, es su presencia. Esto es lo que desata realmente cuando nosotros, nuestra realidad está alineada a la voluntad de Dios. Por lo contrario, en la vida diaria también, así como vamos a las tiendas y buscamos lo verdadero y también está lo falso, entonces en la vida diaria también hay engaño, hay falsedad. Esa proviene del enemigo y también proviene del corazón humano. Escuchen esto. Quiero que estas dos cosas se queden en su corazón porque vamos a aprender algo muy importante. La falsedad, el engaño, viene del enemigo y del corazón humano. Todos tenemos, pongan su mano aquí en su corazón, diga corazón humano. Todos tenemos un corazón humano. Por eso Dios nos atrae. Ahorita vamos a aprender algo muy importante. De dos lugares proviene la falsedad y el engaño. El engaño se caracteriza por la falsedad, por la manipulación que hace una persona, la infidelidad, ¿sí? Y el pecado. Por eso se caracteriza el engaño. El origen de la verdad viene de Dios, el origen del engaño viene del enemigo y del corazón humano. Ahora, hay algo muy importante. La persona verdadera es transparente. Quiero poner este fundamento para poder entender lo que Dios quiere poner en nuestro corazón hoy. La persona verdadera es transparente, es directa y es constante. No falla, siempre está ahí. Pero la persona engañosa es manipulador, usa medidas y medias verdades para desviar a las personas. Ahora, los resultados de una persona verdadera son el fruto del Espíritu Santo. Son los principios de Dios. Los resultados de una persona engañosa genera destrucción, genera rencillas, problemas, pleitos, dolor, consecuencias eternas y hasta la muerte espiritual. Son dos cosas, les quiero poner entre lo que es lo verdadero y lo que es lo engañoso. Ahora, nosotros sabemos realmente que Jesús es el camino, Él es la verdad y también es la vida. Este es el punto clave de esta prédica. Jesús escoge, en un principio, está escogiendo sus discípulos. Él sabía que iba a ir a la cruz, pero él tenía que preparar un equipo, como prepara una iglesia, como prepara una familia. Entonces él sabía eso, pero él sabía que ese equipo no iba a poder sostenerse en medio de las pruebas y de las circunstancias a menos que permanecieran en el camino, en la verdad y que obtuvieran la vida abundante. A menos que eso hicieran, ellos iban a permanecer en esto. Y Jesús estaba preparando como prepara la iglesia, como prepara tu familia y como prepara tu vida. Ese era el punto. Entonces sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El engaño es la duda. Cuando una persona empieza a dudar de la palabra de Dios,
esa persona está siendo engañada por el enemigo, o hay un pensamiento que viene que lo quieres quitar realmente de la bendición de Dios. Como pasó en el paraíso, la serpiente vino y le metió duda a Eva. Eva le dijo: el Señor dice que puedo comer de todos los árboles, pero menos de este. Y la serpiente le dijo: no, Él no quiere que comas de eso, porque te vas a convertir como Él. Y ella dudó, y fue lo que hizo caer a Eva en ese momento. Después ustedes saben la historia. Entonces, la verdad de la palabra en una persona es un estilo de vida. Es un estilo de vida basado en la luz que es Jesús, mientras que lo engañoso es una perversión de la realidad. Escuchen esto: es una perversión de la realidad que busca el beneficio egoísta mediante la mentira. Entonces necesitamos aprender algo muy importante. Cuando Jesús le dice a Natanael, le dice: Natanael es un verdadero israelita en el cual no hay engaño, o sea, no se ha desviado. Era un hombre que había encontrado, era difícil. Él se encontraba con los escribas y decía: estos hombres son engañosos, son mentirosos, no creen la palabra. Pero imagínese usted yendo a Jesús, buscando su equipo, y se encuentra a Natanael desde lejos y lo ve, y él dice diferente, dice: este es un hombre que no se ha desviado del camino. Este es un hombre que no es falso. Este es un hombre que no ha violado los principios de Dios. Y aquí es donde empezamos a ver realmente lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Hebreos capítulo 10, verso 20 y 21. Mira lo que dice. Vamos a leer esto. Dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora puedes poner a Juan 19:34. Miren lo interesante. Vamos a conectar estos tres versos. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Vimos en el verso 20, se lo puede regresar al verso 20, que dice que Jesús nos abrió un camino nuevo y vivo. Pero ¿cómo abrió ese camino? ¿Cómo lo abrió? Si puedes poner Hebreos 10:20, estaría muy bien. ¿Cómo abrió ese camino? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través de ¿quién? Del velo. Esto es, de su carne. O sea, y después vimos en Juan 19:34, ahí lo puedes dejar. En 19:34 vimos que un soldado le atravesó el costado. Habla de eso, su carne. A través de su carne le abrió el costado. ¿Y qué salió de su costado? Dice que salió sangre y agua. El camino nuevo. El camino nuevo consta de sangre y agua. El camino nuevo que Jesús nos abrió es un camino por el cual hay sangre y agua, necesarios para que tú y yo vayamos en ese lugar. La sangre redime, el agua transforma. El agua es la palabra, es el agua de vida. La sangre redime, compra tu vida, te rescata. Por eso Jesús dice que abrió ese camino nuevo. Por eso Él estaba juntando su equipo para que ellos empezaran a caminar en ese camino nuevo donde hay redención. Ese camino nuevo que es Jesús, que es la palabra, donde hay agua, que es la transformación. Es la única manera que podemos disfrutar realmente de lo verdadero, sin salirnos de ese camino. Después dice Isaías que por torpe que sea una persona yendo en ese camino, no se perderá. No se perderá. Pero es necesario la redención y la transformación continua de nuestras vidas como hombres, y las mujeres como mujeres, y los jóvenes. Cuando no sucede eso, hay tres cosas
Tres cualidades que el enemigo levanta y que son muy poderosas para él, que mantienen a un hombre, a una mujer o a un joven, ¿sí?, en el estado de engañoso. Y esas tres cualidades son el orgullo, la soberbia y el corazón humano. Los usa el diablo. El orgullo, la soberbia y el corazón humano. Ahora, ¿qué provoca el engaño en una persona? ¿Por qué una persona se vuelve engañosa? ¿Por qué se vuelve falsa? ¿O por qué se vuelve hipócrita? ¿O por qué se vuelve de doble cara? Una persona, ya sea hombre, mujer o joven, porque pierde su seguridad, por la inseguridad y la pérdida de confianza en sí mismo. La persona empieza a mentir. Entonces, el engaño tiene un poder. Y ese poder mantiene a las personas viviendo de apariencia. Cuando viene el orgullo, la soberbia, y le damos cavidad al corazón humano. Por eso Dios quería meter a sus discípulos en ese camino. Preparó a los discípulos. Después Él fue a la cruz. Y en la cruz, cuando Él estaba preparando a los discípulos, todavía el camino no estaba. El camino estuvo después de que Él murió y que Él resucitó. Cuando el soldado perforó su costado y dice que de ahí salió sangre y agua. Eso es lo que nos transforma. Esa es la palabra, el agua que salió de ahí. La sangre es la que nos redime, es la que nos hace de Él. Él nos compra, nos rescata de donde quiera que estamos y a donde quiera que vayamos. Por eso importante es ir en ese camino, no salirse, porque ahí hay continua redención y hay continua transformación. Y al final abundancia de vida. Es cuando uno empieza a disfrutar. Es cuando empiezas a ver la mano de Dios. Es cuando dices, Dios sí existe, porque lo estás viviendo, lo estás experimentando, estás recibiendo la bendición de Dios. Pero cuando solo oímos que Dios es bueno, que Dios sana, que Dios prospera, pero no lo recibimos, debemos de meditar y pensar, ¿estoy en el camino? ¿En el camino nuevo y vivo que abrió Jesús? ¿O estoy engañando? Porque he sido engañado. Tal vez ustedes puedan decir, yo no estoy en engaño. Pero les voy a dar un ejemplo y nos vamos a identificar muchísimo con ello. Por ejemplo, un doctor en un hospital, cuando va una familia, se muere el papá, y van y le preguntan y el doctor dice, no, tu papá murió en paz, no hay problema, murió en paz, cuando no es cierto. No es verdad. Está engañando a la gente para que estén bien. O en el hogar, en la familia, ¿sí?, cuando hay propósitos en la vida para que cumplan sus expectativas y sus metas, y de repente alguien se pone a dieta y el esposo le dice a la esposa, no hay dulces ni hay chocolates, pero sí hay. Pero para que cumpla su propósito, en cierta manera está engañando. Es fácil caer en el engaño. Quería darles esos ejemplos para ver cómo es tan fácil el enemigo que penetra aún en nuestras vidas, en nuestras familias, de una manera muy sutil que no nos damos cuenta. Y cuando menos acordamos estamos teniendo. Entonces él toma poder, el enemigo. Y con ese poder que toma nos hace vivir de apariencia. Aún en la iglesia se ha metido el enemigo. Dentro de la iglesia
Todos estamos bonitos, nos saludamos, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga, todo eso. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido solo en oidores de la palabra, pero no en hacedores. Nos engañamos. Nos gusta escuchar la palabra, pero no nos gusta hacerla, practicarla. Y pensamos que estamos bien, pero nos estamos engañando. El enemigo está tomando territorio de nosotros y nos mantiene en muchas iglesias, a mucha gente, solo escuchando, pero no haciendo la palabra. Por eso no hay transformación. La palabra no falla. Diga conmigo, la palabra no falla. Los principios tampoco. Nosotros fallamos. Entonces mucha gente en la iglesia solo se convierte en un oidor, pero no en un hacedor. Y es una manera como el enemigo nos engaña. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el engaño permite a hombres, a mujeres, a jóvenes manipular el comportamiento de otras personas para su beneficio. Una persona que no habla con la verdad, este es el grande problema. Salmo 101, verso 7. Miren lo que sucede. Una persona que no habla con la verdad, ya sea un hombre, ya sea una mujer o ya sea un joven, que se manifiesta mucho en esta generación, un joven que no habla con la verdad, esto es lo que sucede. Salmo 101, verso 7. Dice, léanlo, vamos a leerlo. Mire, esto es lo que sucede. Una persona que no habla con la verdad. A veces no hablamos con la verdad. Todos nos identificamos. Algún momento de nuestra vida hicimos eso. En la juventud, en todo. Los jóvenes son muy dados para esto, por conseguir algo o cualquier cosa, o tener una amistad o algo. Pero miren lo que sucede cuando no hablamos con la verdad. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. O sea, el que no habla la verdad, no es como si no estuviera en la iglesia. No habitará. Si no habita en casa de Dios, quiere decir que no puede disfrutar de la bendición de Dios, que los principios no funcionan en su vida. Por más que siembre, no va a cosechar. Escuchen, hasta dónde nos lleva el enemigo, porque eso le pasó a Eva y a Adán cuando fueron sacados del Edén. Escuchen esto. Entonces, eso es el problema, a donde nos lleva lo falso, el engaño, a vivir el Salmo 101, verso 7. Por eso es importante la verdad, lo verdadero, no lo engañoso. Y Natanael era un hombre verdadero. Jesús lo vio desde adentro. ¿Por qué? Porque vio su corazón. Por eso Dios trajo a sus discípulos, porque en el proceso Dios les va transformando su corazón y dice: ahora les voy a dar un corazón de carne, sensible, donde la palabra estará grabada. Ahora aquí está la palabra, se graba en el corazón. Aquí es el lugar donde está la palabra, donde está la ley. Antes la ley estaba en piedras grabada. El nuevo pacto, recuerdan, el nuevo pacto está aquí. No cambia la palabra, cambia el lugar donde Dios pone la palabra, pero no la ley ni la palabra. El lugar que ahora es tu corazón. Ahí es donde Dios lo pone. Ahí es donde Dios pone ese corazón. ¿Para qué? Para que ese corazón humano ya no tenga la capacidad de ser engañoso, porque dice la misma palabra que el corazón es engañoso. Escuchen eso.
Entonces necesitamos aprender realmente esta palabra para poder salir o caminar en engaño. Y a veces no recibimos lo que estamos esperando. Pero hoy Dios quiere que te vayas con esa palabra. Habita. Es importante habitar, ir por ese camino donde hay redención y donde hay transformación. Ir por ese camino donde al final ahí es donde vive uno la vida abundante, donde recibes lo que Dios tiene para ti. Y no salgas del camino, porque entonces no habitarás en la casa de Dios. Por último, Proverbios 16, 28. Mira lo que dice ahí, Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Se queda sin amistades. El que miente, otra versión dice el que miente, pero se queda sin amigos. Es engañoso. Las amistades se van, las empieza a perder. Y de otra palabra dice, los engañosos no heredarán el reino de Dios. Así es que, iglesia, este es un tiempo de poder permanecer en el camino que Dios abrió para poder ser verdaderos como Natanael. ¿Cómo sanamos? ¿Cómo sanamos si hay engaño en nuestras vidas? Es un proceso y es un tiempo de comunicación con Dios, donde tienes que ser verdadero tú con Dios. Tú con Dios. Dile la verdad a Dios. Sé honesto o sé honesta con Dios. Establece límites, ¿sí?, claros. Reconstruye la confianza con Dios. Eso es la manera de poder sanar del engaño. ¿Cómo reconstruimos la confianza con Dios? Con arrepentimiento. No volver a engañar. Dios les bendiga, iglesia.